responsable de prensa de Ecologistas en Acción, y estamos aquí para presentar nuestro informe anual sobre la contaminación por ozono en España durante 2021. Intervendrá en primer lugar Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que detallará los resultados del mismo. Después Juan Bárcena, coordinador de calidad del aire de Ecologistas en Acción, y Carmen Duce, coordinadora de transporte de la organización, explicarán las medidas y el efecto de la COVID-19. Carmen además hablará de la campaña Clean Cities y de la zona de bajas emisiones, de las zonas de bajas emisiones. Acaba de regresar de Glasgow, así que puede responder también a preguntas sobre la COP26. Cuando termine la presentación podéis pedir palabra a través del chat, ¿de acuerdo? Gracias por conectaros y empezamos. Tienes que desilenciarte, Miguel Ángel. Vale, buenos días a todas y a todos. Bueno, como ha comentado Roberto, el motivo de la presentación es dar a conocer nuestro nuevo informe sobre la contaminación por ozono en el Estado español, en este caso durante el año 2021. Es el sexto año consecutivo en que editamos este informe, que es un avance durante el presente año del informe general sobre la calidad del aire en España, que presentaremos ya con datos completos de todos los contaminantes y el conjunto del año durante la primavera del año que viene. Pero nos parece importante desde hace ya años hacer un informe específico sobre el ozono, porque es el contaminante que afecta a más territorio y a más población en toda España, y por lo tanto pues tiene un especial interés conocer cuál es su comportamiento. Bueno, el ozono, en primer lugar, hay que recordar que es un contaminante bastante particular. Estamos hablando en este informe del conocido como ozono malo, el ozono troposférico, el que se produce y acumula a nivel de la superficie terrestre, que no tiene nada que ver con el ozono de la capa de ozono, ¿no? Que es el ozono de la estratosfera, entre 30 y 50 kilómetros de altitud, conocido como ozono bueno porque sirve para filtrar la radiación ultravioleta que llega del Sol a la Tierra. Entonces nosotros nos centramos en el informe en el conocido como ozono malo, el que es un contaminante a nivel de la superficie terrestre, tóxico para las personas y para la vegetación. El ozono, como digo, es un contaminante un poco particular porque no es emitido directamente, como sabéis, por ninguna fuente humana, ni por los tubos de escape de los automóviles, ni por las chimeneas de las fábricas o de los edificios, sino que se forma en la atmósfera por reacciones químicas, entre otros contaminantes emitidos por esas fuentes que he comentado, en presencia de radiación solar. Es muy importante la radiación solar, la radiación ultravioleta, porque es la que activa el proceso de formación del ozono, y por lo tanto estamos hablando de un contaminante fundamentalmente estival. Es un contaminante que presenta niveles elevados, peligrosos para la salud, en la primavera y fundamentalmente en el verano. Y por otro lado, es un contaminante que tiene también la particularidad de que sus mayores concentraciones se producen no en las zonas urbanas con tráfico denso o en las grandes zonas industriales, donde hay muchas emisiones de contaminantes que producen ozono, sino a una cierta distancia de las fuentes de emisión de sus contaminantes precursores, normalmente en el entorno de las ciudades, en las zonas periurbanas y también en zonas rurales influenciadas por la contaminación procedentes de las ciudades o de las grandes áreas industriales de nuestro país. Por lo tanto, se da la paradoja de que es un contaminante que afecta más que a las propias ciudades en sí, a las propias grandes ciudades, afecta sobre todo a sus periferias, tanto urbanas como rurales. El problema o el origen del problema, en definitiva, está en la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles, que son los contaminantes que, al reaccionar en presencia de radiación solar, forman el ozono. Como sabemos, la fuente de los óxidos de nitrógeno en nuestro país, la mitad de los que son emitidos anualmente proceden del transporte, fundamentalmente del transporte por carretera, y en cantidades más pequeñas del transporte marítimo y de la aviación. Y en lo que se refiere a los compuestos orgánicos volátiles, pues tenemos que más de la mitad de los que se emiten cada año en España
están relacionados con la utilización y fabricación de disolventes orgánicos en sus múltiples aplicaciones, pinturas, tintes, barnices, etcétera. Entonces, bueno, es tanto el transporte como la combustión industrial y determinadas actividades industriales son las principales fuentes de contaminantes precursores del ozono. En el informe lo que hacemos es examinar cuáles son los niveles de ozono durante el presente año, durante el año 2021, hasta el 31 de octubre, con datos entre el 1 de enero y el 31 de octubre, es decir, a falta de 2 meses para que finalice el año, pero ya ha concluido el periodo de mayor riesgo de formación de este contaminante, que como os he comentado corresponde al verano, en las 132 zonas en las que se divide el territorio español a efectos de evaluar los niveles de ozono. Son las que tenéis un poco representadas en este mapa. Los puntitos rojos serían las estaciones donde se mide ozono. 480 estaciones de medición son las que hemos recopilado durante este año sus datos sobre este contaminante. Una vez que tenemos esa información recopilada, obtenida fundamentalmente a partir del visor de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y secundariamente a través de las páginas web de las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos que cuentan con redes de medición propias, lo que hacemos es comparar esos niveles de ozono detectados durante este año las estaciones de medición con dos referencias. Por un lado, con el estándar legal, que es el objetivo legal para la protección de la salud aprobado por la Unión Europea y que está en vigor también en la normativa española, que está establecido en un nivel de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, que no debería superarse más de 25 días a lo largo del año, según establece la normativa, y también comparamos con el estándar de la Organización Mundial de la Salud, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud de las personas, que es sustancialmente más estricto. Estamos hablando de un nivel para la OMS de 100 microgramos de ozono por metro cúbico de aire. Por lo tanto, digamos que la legislación es mucho más laxa en lo que se refiere a este contaminante que lo que recomiendan las autoridades sanitarias internacionales, además con una actualización de estos estándares de la OMS reciente, una actualización que se ha producido el pasado mes de septiembre. Entonces, bueno, comparamos esos niveles de contaminación con estas dos referencias, con el estándar legal y con el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Y además es necesario tener en cuenta, como hemos comentado, por la importancia que tiene la formación y la acumulación del ozono en la radiación solar, especialmente la radiación ultravioleta, es necesario tener en cuenta las condiciones meteorológicas que se han desarrollado durante este año, durante la primavera y el verano de 2021, que como decimos es el periodo de mayor riesgo de formación de este contaminante. Bueno, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, el verano de 2021 ha sido normal en cuanto a temperaturas y ha sido húmedo. Ha sido un verano húmedo, es decir, con bastantes tormentas estivales en bastantes zonas del territorio español. La primavera, en cambio, ha sido cálida y muy seca. Hay dos olas de calor, especialmente una del 21 al 23 de julio y otra del 11 al 16 de agosto. Y por lo tanto, bueno, se puede decir que desde el punto de vista meteorológico, 2021 no ha sido un año especialmente favorable para la formación y acumulación del ozono, porque no hemos tenido uno de los veranos más cálidos del último medio siglo, como venía siendo habitual en los últimos años. 2021 pues no ha sido tan cálido como 2020 o veranos anteriores. No obstante, la tendencia que viene observando tanto la Agencia Estatal de Meteorología como los organismos meteorológicos internacionales es que cada vez tenemos olas de calor más tempranas, frecuentes, prolongadas y extremas, y de hecho, bueno, pues se estima que la duración del verano pues está alargando en una cantidad de 9 días en lo que llevamos de siglo XXI, ¿no? En las 2 décadas que llevamos es la estimación que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología. Lógicamente está relacionado con el cambio climático, pero hay que insistir en que el cambio climático agrava el problema de la contaminación por ozono, pero no es su causa. La causa de la contaminación por ozono es la emisión de los contaminantes precursores de los que hablábamos antes por parte del transporte y de la industria. Bueno, llegados a este punto, pues un poco las conclusiones
principales del análisis que hemos hecho, de los datos de estas 480 estaciones comparadas con los estándares de la legislación y de la Organización Mundial de la Salud, es que un año más el ozono es el contaminante que afecta a más población y territorio en el Estado español. No obstante, durante el año 2021, como ya sucedió durante el año 2020, las operaciones de ambos estándares, tanto del estándar legal como del estándar de la Organización Mundial de la Salud, se han reducido muy significativamente respecto a las registradas en la década anterior. En concreto, las operaciones de la guía de la Organización Mundial de la Salud se han reducido un 37% respecto a las premediolas registradas en el periodo 2012-2019. Esto está directamente relacionado con las medidas de lucha contra la COVID-19 adoptadas durante el año 2020, pero prolongadas y mantenidas en buena medida también durante el año 2021. Hay que recordar que el segundo estado de alarma estuvo en vigor hasta el día 9 de mayo y que durante los meses estivales posteriores, pues según las zonas donde se registraban un contagio mayor, unos índices de contagio mayor de la COVID-19, también se han venido adoptando medidas de restricción de la movilidad para intentar limitar ese contagio. Por lo tanto, nos encontramos que en 2021, como en 2020, esta mejora significativa de la calidad del aire en relación al ozono en el conjunto del Estado español tiene que ver fundamentalmente con el efecto de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas en el contexto de la lucha contra la COVID-19 y también influye, como hemos comentado, que el verano ha sido menos cálido y más húmedo que el de años anteriores. El resultado global, en todo caso, es que casi 35 millones de personas hemos seguido respirando aire con ozono, con una concentración de ozono que perjudica nuestra salud en el Estado español. Esto es un 73% de la población española, o sea que 3 de cada 4 españoles hemos seguido respirando un aire con niveles de ozono por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si nos ceñimos al valor objetivo legal para la protección de la salud, al estándar legal, observamos que la población afectada bajaría muy drásticamente, bajaría hasta 1,4 millones de personas, que es aproximadamente el 3% de la población española. Así que vemos que hay aquí una gran diferencia entre la afección real a la salud, que es la que viene marcada por la superación del estándar de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, la situación de incumplimiento del límite legal, que es la que viene marcada por la superación del objetivo legal establecido en la normativa. Las zonas afectadas en este sentido por superación del estándar legal, que son las que figuran en rojo en este mapita, se concentran fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. 4 de las 7 zonas de la Comunidad de Madrid se habrían visto afectadas en el último trienio, en el trienio 2019-2021, por niveles de ozono superiores al objetivo legal para la protección de la salud, y también alguna zona en el interior de Cataluña, en el interior de la Comunidad Valenciana, o en Andalucía y la ciudad de Cáceres, en Extremadura. Estas serían las únicas 8 zonas donde la media de las estaciones que miden ozono habrían superado en los últimos 3 años el objetivo legal para la protección de la salud establecido por la normativa. No obstante, como podéis ver en este mapa, todas las zonas que aparecen en naranja habrían superado en 2021 el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, pues, como evidencia ese dato de 35 millones de personas afectadas, 73% de la población, pues buena parte del territorio español ha seguido expuesto durante este año a niveles de ozono peligrosos para la salud de las personas. Si nos ceñimos, no obstante, en cada una de las zonas, de las 132 zonas en que se divide el territorio español,
nos fijamos en la estación que ha dado el nivel más alto de ozono en cada una de ellas, que es el indicador que sirve para saber si ha habido una situación de incumplimiento legal o no, más allá de que haya afectado al conjunto de la población que vive en cada una de las zonas o solamente a una parte. Serían 18 las zonas de las 132 en que se divide el territorio español, donde durante los últimos 3 años se ha superado o se ha incumplido el objetivo legal. Estaríamos hablando pues, de buena parte de la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, también de algunas zonas en el interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana, de buena parte de Andalucía también y de la comarca de Puerto Llano al sur de Castilla-La Mancha, aparte de la ciudad de Cáceres, como comentaba antes. Aún así, aún siendo un incumplimiento bastante amplio, que afecta, ya digo, a 18 de las 132 zonas en que se divide el Estado español, habitadas por 10 millones de personas, se trata de una mejora sustancial de la situación que veníamos viendo en los últimos años, donde lo normal era que entre 35 y 40 zonas fueran las que se vieran afectadas por el incumplimiento legal. Hemos bajado a 18 y bueno, pues esto es una buena noticia, pero aún así pues es evidente que falta mucho para llegar a niveles de contaminación por ozono que por un lado cumpla la legislación y más allá del cumplimiento de la legislación que permitan garantizar una calidad del aire saludable para el conjunto de la población española. Si nos fijamos un poco en la evolución durante 2021, que también es un aspecto que abordamos en el informe, en la evolución de la contaminación por ozono durante este año, que es similar como he comentado, a los niveles que tuvimos durante 2020 y lo que ha sucedido en la década anterior, en el periodo 2012-2019, pues vemos que la reducción de los niveles de ozono ha sido general en prácticamente todo el estado. Hay alguna zona en concreto donde se han producido incrementos, muy pocas, pero sí que es cierto que en algunas zonas se ha producido incremento pues, por factores locales, seguramente, que han afectado a la formación y acumulación de este contaminante, pero bueno, el conjunto del Estado español pues, ha visto mejorar la situación y la mejora ha sido especialmente significativa en la cornisa cantábrica, en las Islas Canarias también, que son los territorios donde habitualmente se forma menos ozono por sus propias características climáticas, menor insolación en verano, menores temperaturas, más inestabilidad atmosférica y más precipitaciones, pero también se ha reducido de forma muy importante el ozono en el Valle del Ebro, desde Tarragona hasta el País Vasco, pasando por Aragón, por La Rioja y por el sur de la Comunidad de Navarra, y también en el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta la región de Murcia, incluyendo también las Islas Baleares. Por lo tanto, la mejora de la situación respecto a este contaminante ha sido general en todo el Estado y con reducciones muy importantes en los territorios que he citado. Bueno, hay que recordar a este respecto que el ozono es uno de los contaminantes que más preocupa desde el punto de vista sanitario. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que cada año fallecen en nuestro país entre 1.500 y 1.800 personas por exposición a niveles de ozono como los que hemos respirado de manera generalizada en el Estado español durante este año, durante 2021. Y este dramático problema de mortalidad prematura de hasta 1.800 personas cada año, tiene una traducción también económica en el coste sanitario que supone para los sistemas públicos de salud y también para el sistema de la seguridad social a través de las bajas laborales, que se estima o ha sido estimado por el Banco Mundial en alrededor de 5.000 millones de euros cada año. La contaminación por ozono ocasiona este coste sanitario y este coste en bajas laborales, es aproximadamente un 0,3% del Producto Interior Bruto español, y bueno, esta es una dimensión que no se puede olvidar tampoco cuando hablamos de contaminación atmosférica y de salud, el coste económico que supone para los sistemas públicos de salud y de seguridad social este problema de la contaminación atmosférica. Pero la contaminación por ozono no solo afecta a las personas, también afecta a la vegetación y en este sentido la Agencia Europea de Medio Ambiente señala a España y a Italia como los dos países más afectados
por daños en cultivos y en ecosistemas naturales producidos por el ozono. Estaríamos hablando de 2/3 partes de la superficie cultivada en España expuesta a niveles de ozono que dañan a los cultivos y a la vegetación. Y bueno, por otro lado, otro aspecto importante es el de la información a la población. Teóricamente, las administraciones están obligadas a informarnos sobre los niveles de contaminación en el aire que respiramos. Sin embargo, en la práctica pues es bastante complicado tener una idea clara de cuál es el riesgo al que estamos expuestos en nuestra actividad diaria por causa de la contaminación atmosférica, en este caso por causa de la contaminación por ozono. Es cierto que el Gobierno central y las comunidades autónomas disponen de páginas web donde con mayor o menor frecuencia de actualización pues exponen los datos de contaminación, pero es bastante complicado acceder a esa información para alguien que no sea un experto realmente en el manejo de Internet y en el manejo de estos datos de contaminación atmosférica. Y finalmente, lo último que yo quería comentar a este respecto es un tema muy importante, y es que estamos hablando de un problema que es recurrente en España, el problema de la elevada contaminación por ozono, con situaciones de incumplimiento reiteradas desde que en el año 2010 entraron en vigor los actuales valores objetivo para la protección de la salud y de la vegetación establecidos por la normativa para este contaminante. Y tenemos que a día de hoy, de las 12 comunidades autónomas donde se ha venido superando el límite legal en los últimos años respecto a este contaminante, solamente hay una, que es la Junta de Extremadura, que ha procedido a elaborar y aprobar ya en el año 2019 un plan de calidad del aire referido a este contaminante, referido al ozono. No hay ninguna otra de las 12 comunidades afectadas que hayan cumplido con su obligación legal de aprobar y poner en marcha planes de reducción del ozono en sus territorios. Estamos hablando de las comunidades autónomas de Andalucía, de la región de Murcia, de las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Aragón, Navarra y el País Vasco. Estas son las 11 comunidades que no acaban de cumplir con esta obligación legal. Una obligación legal que hay que recordar que ha sido establecida por el propio Tribunal Supremo en una sentencia provocada a partir de un recurso de Ecologistas en Acción en el año 2020. Es una sentencia que se refiere, a la Comunidad de Castilla y León, pero que sus efectos alcanzan el resto de comunidades autónomas del Estado español, y por este motivo, Ecologistas en Acción mantiene en estos momentos recursos judiciales abiertos, aparte de la propia Comunidad de Castilla y León, donde estamos intentando que esta sentencia se ejecute, porque no acaba de ejecutarse tampoco, en la Comunidad Foral de Navarra, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid, donde tenemos 4 recursos judiciales a raíz de denuncias interpuestas por nuestra organización, vistos para sentencia ya en este momento. Es decir, que en próximos meses, en fechas breves, obtendremos sentencias judiciales, pronunciamientos judiciales sobre esta negligencia administrativa por parte de las comunidades autónomas más afectadas en España por este problema. Queríamos aprovechar también la oportunidad para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Gobierno central, que agilice los trabajos de elaboración de su propio Plan Nacional de Ozono, comprometido públicamente desde el año 2015 y que en el año 2021 pues todavía no está elaborado, y asimismo también pues, queremos pedir al Gobierno central que de alguna forma exija a las comunidades autónomas donde se incumplen los límites legales de este contaminante, que cumplan con su propia obligación legal de elaborar estos planes de calidad del aire para reducir los elevados niveles de ozono que sistemáticamente afectan a nuestro país, incluso en circunstancias tan excepcionales de reducida movilidad como las que hemos vivido por efecto de la pandemia en los años 2020 y 2021. Pues esto es un poco, en términos generales, lo que queríamos contaros del contenido del informe, y ahora pues doy paso a Juan Bárcena, el responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción, para que nos exponga un poco pues cómo se puede actuar para reducir los niveles de este contaminante en España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Bueno, pues las principales medidas para reducir la contaminación por ozono pues son todas aquellas que reducen las emisiones que generan el problema, ¿no?
En primer lugar, pues es importante conseguir la disminución del tráfico motorizado, ya que el tráfico es el principal contaminante en el medio ambiente urbano. Por otro lado, pues la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética o el apoyo a las energías renovables. Otros temas importantes son pues conseguir ampliar el área de control de emisiones para el mar Mediterráneo, es decir, meter mano al tráfico marítimo. Y bueno, pues por supuesto, se debería impedir pues, la ampliación de aeropuertos como el de Barcelona o el de Madrid, o también de puertos, ¿no? Porque esto es ir en la dirección contraria a lo que necesitamos, tanto para reducir la contaminación por ozono en este caso, como para la cuestión del cambio climático, etc., ¿no? E igualmente, pues una moratoria de las grandes explotaciones de ganadería intensiva. La crisis del COVID pues, nos ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire. Hemos visto que no solo mejora la calidad del aire o se reduce la contaminación de contaminantes como el dióxido de nitrógeno, que digamos salen directamente del tubo de escape, sino que también sirven para reducir el ozono, puesto que se reduce la emisión de los precursores que lo generan, ¿no? Entonces, el reto es conseguir una sociedad que funcione de manera que reduzcamos las emisiones de estos contaminantes sin que nos fuerce a ello un virus que nos genera una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las medidas que deberíamos adoptar de manera estructural para reducir el problema de la contaminación por ozono. Bueno, pues más o menos esto es lo que... Estas serían las medidas, ¿no? Vamos, y ahora pues que comente un poco Carmen. Sí, pues ya para terminar, sí que queríamos insistir e incidir lo que tanto Miguel Ángel como Juan han estado explicando y presentando y lo que se relaciona en el informe. Si bien la contaminación, el ozono es un contaminante bastante complejo, tiene unas dinámicas bastante complicadas, pero está muy, muy claro que tiene mucho que ver con las altas temperaturas y por tanto con el cambio climático. El sector del transporte es uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto de CO2, emite a la atmósfera, por lo tanto es uno de los más responsables del cambio climático, y tanto por calidad del aire como por ocupación del espacio público, por ruido, por un montón de razones, pero también por reducir de manera urgente y drástica las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, necesitamos tomar medidas para reducir precisamente este tráfico motorizado en las ciudades fundamentalmente. Bueno, en todas las redes de transporte, pero en concreto en las ciudades, ya que es una de las principales fuentes de contaminación urbana, el tráfico motorizado. En ese sentido, Ecologistas en Acción, junto con otras entidades, con otras asociaciones, como asociaciones de familias, profesores por el clima, madres por el clima, entidades ciclistas, con bici, institutos de investigación como IS Global, la Fundación ECODES, y estamos coordinando desde Ecologistas en Acción una campaña llamada Clean Cities, que precisamente lo que trata es de animar, motivar y empujar, facilitar que las ciudades desarrollen las zonas de bajas emisiones a las que están obligadas por la Ley de Cambio Climático, que se aprobó en mayo de este año. Las ciudades en España, las ciudades mayores de 50.000 habitantes, que son 149 ciudades, tienen 13 meses desde ahora para poner en marcha su zona de bajas emisiones o sus zonas de bajas emisiones, los espacios en los que verdaderamente se van a reducir tanto las emisiones contaminantes de gases precursores del ozono como las emisiones de CO2. Y desde ahí, Ecologistas en Acción, a través de la campaña Clean Cities, en coordinación con entidades también de otros países de Europa, vamos a tratar de empujar y lo más posible para que estas zonas de bajas emisiones sean ambiciosas tanto en cuanto a la extensión, a la zona, al territorio que abarcan las ciudades, como al calendario de implantación para que sea verdaderamente rápido, tanto como necesitamos. Y por otra parte, en este sentido también de la reducción de las emisiones de CO2, estamos llevando a cabo
junto con otras entidades, desde Ecologistas en Acción, con Greenpeace, con la Fundación Ecodes y con Transport and Environment y la Fundación Renovables también, una campaña. Y ya presentamos en abril, os presentamos una propuesta que habíamos hecho de reforma de las etiquetas ambientales para los vehículos. Es algo en lo que está trabajando la DGT. Las organizaciones ambientales pensamos que tenemos que formar parte de este proceso. Hasta este momento no hemos conseguido tener una reunión con la Dirección General de Tráfico para presentarles nuestra propuesta. En el momento actual, estas etiquetas ambientales, el diseño que tienen, no incluyen las emisiones de CO2 y sí que es algo que nos parece muy importante y muy relevante tratar de que las personas si van a comprar un vehículo sean conscientes y puedan saber cuánto contamina su vehículo, no solamente de óxidos de nitrógeno, sino también de CO2, uno de los gases fundamentales que tiene que ver con el cambio climático. Y por mi parte nada más, así que si queréis damos paso a preguntas. Muchas gracias, Carmen. Pues ahora, si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Las podéis escribir o podéis simplemente decir palabra y os las vamos tomando, ¿de acuerdo? O sea, podéis escribir palabra en el chat. Sí, Roberto, ¿me oís? Sí, eres Yo Antonio, oigo muy lejos. Antonio Cerrillo de La Vanguardia, ¿verdad? Sí, Antonio Cerrillo. ¿Tenéis alguna idea si este año, tal como vamos, en el balance de la contaminación por N o X, se pueden superar los valores legales? Así como el año pasado la situación de la pandemia situó esos niveles por debajo del listón de los 40 microgramos. ¿Este año tenemos alguna aproximación, alguna evaluación provisional? Vamos, al menos para la ciudad de Madrid, ayer justo comentamos que la estación de Plaza Elíptica ayer alcanzó la media anual de 40 microgramos. Está justo en el límite. Nos queda lo que queda del mes de noviembre y el mes de diciembre, que tradicionalmente son los peores los peores meses del año, y entonces es bastante probable que la estación Plaza Elíptica vuelva a estar por encima del listón y por lo tanto Madrid vuelva a superar el valor límite. La verdad es que no tengo a mano datos de Barcelona, que ayer se quedó por debajo, el año pasado se quedó por debajo. Igual Miguel sabe algo más. Sí, no es previsible, con los datos que tenemos hasta ahora, no es previsible que ninguna ciudad más, aparte de Madrid, como ya sucedió el año pasado, la única superación del valor límite de dióxido de nitrógeno fue en esa estación, en Plaza Elíptica en Madrid. No es previsible ahora mismo que ninguna estación más del Estado durante 2021 supere ese valor límite. Un poco lo que hemos estado... Barcelona se situaría también por debajo. Sí, en principio sí, y además de forma bastante holgada. El asunto, por lo que estamos viendo y por lo que se ve con el ozono, que no deja de ser un indicador indirecto de los niveles de óxidos de nitrógeno en la atmósfera también, es que, por el mantenimiento de las medidas de algunas medidas de restricción de la movilidad, bien por la propia crisis económica que ha dado continuación a la crisis sanitaria de la COVID-19, pues los niveles de contaminación atmosférica durante buena parte de 2021 se han mantenido por debajo de lo que venía siendo habitual también en años anteriores. Esto parece que está cambiando en este último cuatrimestre del año, es decir, que este nuevo curso escolar 2021-2022 pues parece que volvemos a las andadas, pero bueno, con 3 meses, digamos, no sería suficiente para volver a situaciones de incumplimiento legal. En todo caso, hay que recordar que el pasado mes de septiembre la Organización Mundial de la Salud actualizó sus recomendaciones de calidad del aire, que en el caso del dióxido de nitrógeno rebajó a la cuarta parte el nivel que venía recomendando anteriormente, y que el año próximo está prevista una revisión de la Directiva Europea de Calidad del Aire para aproximar los límites legales a las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual probablemente nos vamos a encontrar en un plazo de tiempo relativamente breve con que muchas ciudades españolas, Barcelona también,
pues volverán a situaciones de incumplimiento legal que tendrán que corregir con medidas mucho más drásticas que las que se vienen abordando, por ejemplo, con la zona de bajas emisiones, Rondas de Barcelona, de limitación de la circulación de automóviles privados y bueno, un impulso mucho más decidido al transporte público y a los medios de movilidad activa. Muchas gracias. Pues tenemos una palabra de Montse Poblet de Catalunya Radio. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Os quería preguntar si me podríais detallar la situación de Cataluña en relación a la contaminación por ozono, si me podríais dar un poco más de detalles respecto a lo que habéis dicho hasta ahora. Y entiendo que esta denuncia que habéis presentado es contra la Generalitat, ¿no? Sí, efectivamente lo que hemos hecho entre las 5 comunidades autónomas que hemos llevado a los tribunales está la Generalitat de Cataluña, que no cuenta, ni ha contado nunca, ni cuenta en estos momentos con un plan de calidad del aire referido a este contaminante. El único plan de calidad del aire, digamos, con el que trabaja la Generalitat de Cataluña está referido al dióxido de nitrógeno y a las partículas y se restringe al área metropolitana de Barcelona, pero bueno, lo que sucede en el Pirineo catalán, en las comarcas de Girona o en la plana de Vic, ¿no? O en el Camp de Tarragona, por poner algunas de las zonas más afectadas por el ozono históricamente en Cataluña, pues parece que no es objeto de preocupación por parte de la Generalitat y por ese motivo pues la hemos llevado a los tribunales en un recurso que está, como decía anteriormente, visto para sentencia en estos momentos. Ya se han cumplido todos los trámites judiciales y estamos a espera de esa sentencia. Bueno, en Cataluña también han bajado muy sustancialmente los niveles de ozono durante este año, al igual que pasó durante el año pasado, de forma que de estar, bueno, la mayor parte de la comunidad en una situación de incumplimiento legal, nos encontramos con que en estos momentos realmente el problema de la elevada contaminación por ozono afectaría fundamentalmente a 3 zonas de Cataluña, a la plana de Vic, a las comarcas de Girona y al Prepirineo catalán. Estas 3 zonas, que tienen una población de aproximadamente 180.000 habitantes, pues sería donde sigue habiendo estaciones que incumplen el objetivo legal para la protección de la salud en relación al ozono. No obstante, si nos fijamos no en el objetivo legal, sino en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, todavía en estos momentos hay que decir que en torno al 80% de la población y del territorio catalanes han seguido expuestos durante el año 2021 a niveles de ozono que exceden la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto sigue siendo un problema sanitario y ambiental muy importante en el conjunto de Cataluña, aún bueno, con las condiciones, digamos, tan especiales que hemos vivido durante 2021 y que vivimos durante 2020 de restricción de la movilidad por efecto de las medidas de lucha contra la pandemia. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Sí, yo os quería preguntar, habéis explicado cuáles son las consecuencias, los efectos de la contaminación por ozono en la salud. Si nos podríais explicar cuáles son los efectos en los cultivos y en la vegetación. Sí, el ozono, igual que es tóxico para las personas, es tóxico para las plantas, es un oxidante muy potente, de forma que cuando penetra en los organismos vegetales les afecta de 2 maneras. Por un lado, les debilita, haciéndoles más susceptibles a plagas y enfermedades, y por otro lado también interfiere con la fotosíntesis, reduciendo el crecimiento de la planta y la productividad, la fructificación de la propia planta, de forma que bueno, esto es un poco variable según el tipo de cultivo, pero por ejemplo cereales como el trigo u hortalizas como el tomate están entre los cultivos más afectados por el ozono, con reducciones de la productividad pues del 30 y el 40% en zonas afectadas por niveles de ozono, los que ya digo habitualmente pues se pueden registrar en buena parte de las zonas rurales de Cataluña, y esto pues es un problema desde el punto de vista económico para esos cultivos, que bueno, ha sido cuantificado, por ejemplo,
ya es una referencia un poco antigua del año 2000, pero no tenemos otro más reciente, solamente para estos dos cultivos que he citado, para el trigo y para el tomate en España, conllevó en esa fecha, en el año 2020, un coste de 800 millones de euros, ¿no? Que bueno, es un coste bastante importante si estamos hablando solamente de dos cultivos, ¿no? Como los dos que he citado, como el trigo y el tomate. Por lo tanto, bueno, pues es un problema desde el punto de vista económico importante para la producción de alimentos en España, pero también es un problema para la conservación de los ecosistemas naturales. Es decir, el ozono no solamente afecta a los cultivos, sino que también pues, afecta a los bosques y por lo tanto pues se trata de un contaminante muy problemático para la salud humana, pero también para la vegetación y los ecosistemas. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por venir. Tenéis todas y todas el informe. Para cualquier cosa que necesitéis, nos podéis llamar a Miguel Ángel o a mí. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias.